Hola, ¿cómo están? Espero que bien, después de este tiempo que bueno, estuve sin poder hacer videos porque tuve problemas con mi computadora, pero vamos a retomar un poco en donde habíamos quedado, donde en el último video tutorial habíamos visto cómo empezar a manejar el entorno tridimensional, pero siguiendo dibujando elementos de dos dimensiones como líneas. Ahora vamos a empezar a modelar. No me voy a detener en cómo la utilización del entorno, eso ya lo vimos en el anterior video, pero sí, hoy por ejemplo voy a usar aquí, desde ya que estoy situado en el entorno de modelado 3D, bien, y voy a utilizar los estilos visuales. Esta pestaña que está acá de estilos visuales me permite visualizar justamente los sólidos de diferentes maneras. Si yo lo dejo en alámbrica 2D, lo que voy a ver es que los sólidos se ven justamente como alambres, como si fueran 2D, pero en realidad, como si fueran líneas, pero en realidad cuando lo selecciono, selecciona todo de una sola vez y AutoCAD me dice que es un sólido 3D. Pero cambiando el estilo visual, por ejemplo, yo uso mucho el conceptual, me da una imagen más realista con sombras que me permite visualizar mejor la tridimensionalidad del objeto. Para modelar hay diferentes estrategias. Yo me voy a enfocar en ver en que veamos un poco los comandos más usuales de modelado y de modificación de sólidos. Y a partir de esas herramientas después voy a contar un poquito algunas estrategias de modelado. Pero bueno, empecemos a recorrer estos menús. Básicamente en esta primera parte de modelado tengo en un primer icono, en una primera parte, son los sólidos que AutoCAD ya tiene cargado como por defecto. Vemos un prisma, un cilindro, un cono, esfera, que AutoCAD ya tiene comandos directamente para ese tipo de sólidos en los que me va a ir pidiendo, como siempre en la barra de comandos, me va a ir diciendo qué es lo que necesita para determinar el sólido. Pero por ejemplo, un cilindro me pedirá el centro y el radio, o como el comando circunferencia tengo varias opciones para usarlo, como tangente, tangente radio, o 3 puntos de paso de esa circunferencia, pero bueno, lo voy a determinar con su centro, que lo puedo hacer con el clic o con una coordenada, bien. Luego le doy el radio, por ejemplo un radio de 100, que haría un diámetro de 200. Y por último, la altura, bien, que también podría darle un punto final del eje, decirle en qué punto tiene que terminar. Pero le voy a dar la altura, por ejemplo, 400. Y crea un cilindro. Esa es la primera parte. Propongo que los inspeccionen a estos, pero no van a generar muchas dudas, digamos, porque el mismo comando nos va llevando a generar el sólido. Me voy a detener un poco más en las operaciones para generar sólidos a partir de elementos bidimensionales, como por ejemplo la extrusión. La extrusión es una operación, si alguien conoce, por ejemplo, pueden buscar algún ejemplo, digamos, existen máquinas extrusoras de plástico, por ejemplo, que es como si fueran una jeringa. Una jeringa en la... ustedes vieron por ahí las mangas de decorar, alguien que alguna vez hizo una torta o algo de eso, que básicamente lo que tengo es un fluido adentro y un pico que le da la forma. Entonces yo voy haciendo presión como una jeringa que tuviera en la punta una formita. Entonces el elemento que va, el fluido mientras va saliendo va tomando la forma del pico, si se quiere. Entonces lo que yo dibujaría acá sería básicamente justamente la forma de ese pico. Por ejemplo, vamos a hacer una con líneas. Vamos a hacer una forma acá. Ahí creo que me fui en el eje Z, sí. Tiene que ser obviamente todo en el mismo plano. Ahí creé una forma en el plano XY. Y le voy a dar a extruir. Si yo extruyo esta forma, ven que lo que hace es cada línea me la extruye como si fuera un plano, pero queda hueca. Si yo quiero conformar un sólido, esto me serviría, por ejemplo, para generar 5 superficies, en este caso, 5 planos. Pero si yo quiero generar el sólido, lo primero que tengo que hacer es juntar todo esto que sea un solo elemento. Que lo puedo hacer
o dibujando esta forma con polilínea en vez de con línea, con el comando polilínea, que me permite que toda la forma sea un solo elemento. Bien, si yo extruyo una polilínea, voy a ver que genero un sólido. O si yo ya lo tengo dibujado, o por ejemplo si tiene curvas, que el comando polilínea no me permite hacerlo curva, lo que puedo hacer es transformar esto en una región. Entonces selecciono mi dibujo y voy a dibujo, región, que también lo debería tener acá, región. Bien, selecciono los elementos que definen la región, le doy enter y ven que eso quedó como una figura plana, como un plano. Ahora es todo un solo elemento cuando lo selecciono, y si yo extruyo esa región, obtengo un sólido con la forma, como dije antes, del pico que tenía abajo. Además, este comando de extrusión tiene algunas particularidades que podemos ver. Voy a volver un cachito atrás. Por ejemplo, yo le puedo dar la línea en la que quiero extruir. Por ejemplo, vamos a hacer una línea en el eje Z y la vamos a inclinar un poquito hacia acá. Me quedó esa línea más o menos. Con el comando de extrusión yo le puedo decir que quiero extruir esto, pero ahora en vez de darle la altura le digo una trayectoria, y esa trayectoria elijo este segmento. Entonces, ¿qué hizo? Tomó esa figura y la trasladó por todo ese segmento. ¿Bien? Ese comando es bastante parecido al presionar tirar. Vamos a ver ese comando antes de seguir adelante con los que están acá. Presionar tirar. Y vamos a ver un poco las diferencias y las similitudes. Yo voy a crear una figura más o menos parecida. Ahí. Y ahora voy a usar el comando presionar tirar. El comando presionar tirar ya determina, ya selecciona, fíjense que por más que estos son 4 elementos separados, lo creé con el comando línea, ya cuando yo ingreso adentro de la región, selecciona que estoy queriendo seleccionar la región justamente, y no tengo que hacer el paso previo como hice en el comando extrusión de tener que hacer que la figura sea todo un solo elemento con el comando región. En este caso ya lo selecciona, pero por ejemplo, y esto queda hecho un sólido, ¿bien? Pero por ejemplo no me da esa opción de extruir con una dirección que no sea perpendicular a la figura que yo dibujé. Esa sería una diferencia. Y la otra diferencia es, fíjense, yo voy a mover estos dos sólidos, los voy a desplazar. Y en este caso, que es el que hice con presionar tirar, la figura, los elementos, las líneas que eran mi figura inicial, mi croquis inicial, están ahí todavía. O sea, se creó el sólido y yo sigo teniendo esto, mi dibujo. Mientras que en el comando de extrusión, eso se transformó, pasó a ser parte de mi sólido y ya no tengo más el dibujo original. O sea que si yo quisiera conservar este dibujo en estas líneas, usaría el comando presionar tirar. Pero bueno, eso para que vean un poco la similitud y diferencia. En realidad la mayoría de los casos lo vamos a usar indistintamente. Después tengo el comando solver, lo vamos a dejar para después, revolución. Revolución lo que hace es, así como se iban copiando este dibujo, es como que se copia uno arriba del otro. En el comando revolución es como que gira alrededor de un eje. Entonces, vamos a, por ejemplo, dibujar un eje acá, en la dirección del eje Y. Y vamos a hacer una revolución de esta figura alrededor de este eje. Este comando también tengo que transformar antes en región para que sea solo un elemento el que voy a revolucionar en este caso. Entonces voy a dibujo, región, selecciono estos elementos, le doy enter, ahora es una región y tengo un eje de giro que dibujé. El eje lo puedo tener dibujado o no, porque en realidad lo que me va a pedir son 2 puntos del eje de giro. Entonces lo puedo tener dibujado o no. Lo dibujé para que lo veamos. Y voy a ir al comando revolución. Elijo primero la figura que voy a revolucionar. Una vez que termine le doy enter. Y después me pide, fíjense, el punto inicial del eje de giro
O lo puedo definir con un objeto. En mi caso, como yo lo tengo dibujado, podría definirlo con un objeto y seleccionar esta línea. Pero no, lo voy a definir con dos puntos, ahí, un punto ahí y un punto ahí. Y finalmente, el último parámetro que me pide es qué ángulo quiero girar, porque lo puedo hacer girar los 360 grados haciendo como si fuera un anillo, o 180 grados, que fuera medio giro, y así como yo quiera. Entonces, bueno, por defecto me da la opción 360, entonces le doy Enter y gira 360 grados. Fíjense, ese dibujo que yo tenía lo toma con cualquier plano que yo corte esta figura que contenga el eje de giro, voy a obtener la figura que había dibujado al principio. Bien. Luego tenemos barrer, que es un comando que me permite, es parecido si se quiere a extrusión, pero me permite determinar, vamos a verlo directamente en un ejemplo, pero me permite determinar la trayectoria que va a seguir, como acá lo hice con una línea. Bueno, esto puede ser varias líneas que vaya siguiendo un recorrido. Por ejemplo, vamos a hacer con polilínea algo así. Y en la punta vamos a dibujarle perpendicular. O no, en vez de hacerlo perpendicular, vamos a hacer que la última línea termine bueno, y vamos a dibujar en el plano frontal. Para eso recuerden que tenía que cambiar el SCP al plano frontal, o la vista al plano frontal, o el SCP, cualquiera de los dos, al plano frontal, para que me dibuje la circunferencia en el plano frontal, paralela al plano frontal, y dibujé esto. Bien, entonces ahora con el comando barrer puedo hacer que primero me pide el objeto que voy a barrer. Bueno, voy a barrer esta circunferencia, le doy Enter, y la trayectoria de barrido va a ser esta polínea, por ejemplo. Entonces tomo esa circunferencia y la llevo por ese eje. Bien. Y por último, el comando solevar, que nos va a permitir generar formas más complejas en algunos casos, en el que el comando solevar funciona de la siguiente manera. Yo voy a dibujar, fíjense, voy a volver al sistema de coordenadas universal, voy a dibujar una circunferencia, un rectángulo, un polígono de 5 lados, y los voy a ubicar a todos a diferentes alturas. Entonces ahora este lo voy a mover un poco más hacia arriba y este aún más arriba. Bien, entonces en el espacio, fíjense cómo quedaron dispuestos esas tres figuras. El comando solevar lo que hace es ajustar un sólido para que sus secciones, o sea, para que el sólido al pasar por estos lugares tenga esta forma. Bien, entonces fíjense, yo lo selecciono en el orden que quiero que el sólido lo vaya recorriendo, y fíjense cómo el sólido se ajusta a tener esa forma en ese lugar. Bien, yo puedo determinar el modo, si quiero que sea sólido o una superficie, y también podría determinar la manera de ajustar. Por ejemplo, los parámetros, yo puedo decirle si quiero que sea un ajuste suave, un ajuste reglado. Ya vamos a ver un poco más adelante qué significa reglado, pero básicamente quiere decir que este sólido puede ser generado por el movimiento de una recta. Reglado quiere decir eso, que una recta moviéndose puede generar este sólido. Y ajuste suave genera, fíjense, algo más curvo, que se ajusta más suave justamente. Le puedo dar algunos parámetros más, pero con estos dos ya lograríamos el objetivo. Y es un comando, por ejemplo, bastante útil para hacer pirámides. Pirámides oblicuas, porque tengo un comando que hace pirámides, en el que yo hago, pero fíjense que la pirámide es casi siempre recta. Si yo quisiera que esta pirámide sea oblicua, tengo un par de opciones. La primera es que manteniendo apretado la tecla Control, si yo selecciono un vértice, puedo ese vértice desplazarlo, ¿bien?
desplazarlo y obtengo una pirámide oblicua. Cualquiera de los vértices de un sólido lo puedo seleccionar. Lo selecciono manteniendo apretada la tecla control y fíjense que se genera ese punto rojo diferente a como siempre se señalan los puntos. Entonces me permite tomar ese punto del sólido y desplazarlo. Pero bueno, también si yo tengo cómo tiene que ser la base y dónde tiene que estar el vértice, por ejemplo, puedo tener una base que dibujo con una polilínea. Por ahí, esa puede ser la base de una pirámide. Y digo que su vértice esté, vamos a hacerla con el comando punto. Lo pongo ahí momentáneamente, no se llega a ver porque es un píxel. Vamos a poner para que se vea. Formato, tipo de punto, ponemos una crucecita. Y ahí se ve el punto. Bueno, quedó a la misma altura que la base, así que ahora lo voy a levantar. Lo desplazo en el eje Z. Entonces yo teniendo la base y el punto de el vértice de la pirámide, puedo con el comando solevar elegir esta base y este punto como puntos de paso y diciéndole primero que quiero un sólido, eso está bien, le doy enter y diciéndole que el ajuste en los parámetros, que el ajuste quiero que sea reglado, obtengo la pirámide que tiene esa base y pasa por ese vértice. ¿Bien? ¿Se ve? Sería una pirámide irregular. Bueno, mayormente estos son los comandos de modelado. Ahora la pregunta es ¿cómo hago yo para obtener modelados que se salgan un poco de estas operaciones? Y la respuesta es con los comandos que están en la parte de editar sólidos, porque eso me permite después ir combinando diferentes sólidos de diferentes maneras con los diferentes comandos para lograr obtener el sólido que yo necesito. Por ejemplo, para obtener una pirámide, vamos a seguir con el caso de la pirámide, yo podría hacer un paralelepípedo y luego cortarlo. Por ejemplo, yo quiero la pirámide que tiene esta base cuadrada y pasa por este vértice. Bien, puedo usar el comando corte que está aquí en la parte de editar sólidos. No está acá. Bueno, lo vamos a buscar en modificar, operaciones en 3D, corte. Ah, sí está, es este. Solo que cambió el icono en esta versión. Ahí está. Corte, que lo que me permite es designar un sólido, le doy enter. Luego lo que hay que tener cuidado con este comando es que le tengo que dar un segundo enter o hacer clic acá donde dice 3 puntos para entrar a la opción por 3 puntos. ¿Bien? Porque ¿qué quiere decir? Este comando, fíjense el iconito, lo que tiene es un sólido y un plano que lo corta en dos sólidos, básicamente. Lo divide en dos al sólido. Ese plano lo voy a determinar con 3 puntos de paso de ese plano. Entonces, por ejemplo, si yo hago pasar un plano por este vértice y este vértice, finalmente me pregunta qué parte quiero conservar o si quiero ambas, le voy a decir ambos con un enter. Lo que hizo fue separármelo en dos con el plano que yo le determiné que pasaba por este punto y este punto. Con 3 puntos que no estén alineados, que no pertenezcan a una misma línea, yo defino cualquier plano en el espacio. Entonces yo produzco ese primer corte y después con un segundo corte, por ejemplo, yo dije que quería la pirámide que contiene este vértice y a la base. Entonces el segundo corte lo haría con este punto y este punto de acá. Perdón, fíjense, me olvidé del segundo enter y esto es lo que pasa, funciona mal el comando. Vuelvo al corte, selecciono el sólido, enter y otra vez otro enter para entrar a la opción por 3 puntos. Ingreso este punto y este punto, le doy enter y fíjense que otra vez me dividió en dos. Si yo separo esta parte, lo que obtengo es justamente la pirámide que quería. Ese comando corte es muy útil para ir generando cortes en un sólido. El cuidado que tengo que tener con ese comando corte es que el corte es infinito.
Es decir, si yo tengo este sólido, por ejemplo, y quisiera cortar esta puntita, una puntita de acá nomás, yo genero el plano de corte con 3 puntos por acá, por ejemplo, y me va a cortar a todo el sólido. O sea que ese plano es infinito, si toca esta parte del sólido también la va a cortar. Entonces, si yo quiero trabajar sobre esta parte sola, lo que tengo que hacer es un corte que me divida en dos sólidos a esta parte de esta, realizar después el corte que quiero hacer sobre esta parte sola y luego volver a unirlos. Y hablando de unir, esas son operaciones que vamos a utilizar también muchísimo, que son unión, diferencia e intersección. Fíjense, por ejemplo, voy a ir borrando algunos sólidos, así vemos más cómodo en la pantalla. Vamos a trabajar con estos dos. Fíjense, yo tengo acá estos dos sólidos. Y si yo quisiera formar un sólido donde este cilindro, por ejemplo, esté en esta cara ahí arriba pegado, lo desplazaría, lo genero, lo podría generar directamente sobre esa cara, pero supóngase que fuera ahí. Y ahora digo, bueno, yo quiero el sólido que tiene esta forma, pero entero, no lo quiero dividido en dos. Entonces con unión, y seleccionando esos dos sólidos, Enter, se genera un sólido que justamente contiene a ambos, a la unión. Algo interesante de este comando es que para AutoCAD no es importante si los sólidos están tocando o no. Yo podría unirlos acá, le pongo unión, ahí a donde están separados, y para AutoCAD eso pasa a ser un solo sólido, por más que no tengan materia, si se quiere, que compartan entre uno y otro. Para AutoCAD es un solo elemento. Bien. Después, diferencia. Supóngase que yo a esto le quisiera hacer un hueco. Entonces podría dibujarle, o bueno, vamos a hacerlo directamente con este. Vamos a suponer que el agujero que yo quisiera hacerle estuviera acá. Sería ese agujero producido por ese cilindro. Entonces, diferencia. Selecciono objeto, acá no es muy claro. Primero el objeto al cual le voy a sustraer. O sea, es como si yo hiciera la resta A menos B. En este caso A sería este sólido y le quiero restar un Enter para determinar que ya dije cuál era A. Y B es este sólido. O sea, este sólido menos este sólido. Enter. Entonces me genera la resta. Le resta el segundo sólido al primero. Muy útil para hacer huecos. Y por último, la operación de diferencia, de intersección, perdón, que como resultado da, fíjense en el ejemplo, el sólido que está comprendido en ambos sólidos a la vez. Bien, entonces si yo hiciera, por ejemplo, la intersección entre estos dos, básicamente me queda la partecita que antes le restó al grande. Bien, me queda básicamente la parte que pertenece a ambos sólidos. Fíjense, vuelvo atrás y fíjense que la parte que pertenece a ambos sólidos está determinada por esta cara de acá, esta cara de arriba, esta cara y esta cara. Bien, y la parte cilíndrica no se ve, pero es la parte cilíndrica que está adentro del sólido. Entonces me queda la intersección justamente de ambos sólidos. Los demás de editar sólidos lo van a usar en más o menor medida, pero los dejo para que los investiguen. La idea es que ustedes busquen algunos sólidos si quieren para ir practicando estos comandos de modelado. Y las estrategias de modelado son básicamente muy diversas. Para obtener un mismo sólido, por ejemplo para la pirámide, vimos recién que hay varias maneras de modelar, y esos son hábitos que va formando cada uno mientras más va teniendo la práctica de modelar justamente. Puedo decir que una estrategia puede ser aditiva, o sea, arrancar por elementos chiquitos de mi sólido y después ir sumándolos unos a otros para terminar de conformar el sólido total, o una estrategia sustractiva en la que arranco con un volumen grande y trabajo como si fuera un artesano con el cincel. Entonces le voy quitando sólidos, le voy quitando pedazos de sólido hasta llegar al sólido que yo busco. Lo ideal es combinar un poco estas dos estrategias, leyendo más o menos el sólido y generando una estrategia. Lo importante es pensar, antes de ponerme a modelar, cómo podría llegar a ese sólido. Yo veo un sólido y
genero una estrategia en mi mente de operaciones que puedo ir sumando para llegar a ese sólido. Ese sería un poco el concepto. Luego, lo único que podría agregar son algunos comandos también que están acá en modificar, que son desplazamiento 3D y giro 3D, que son muy parecidos a desplazamiento y giro normales, pero lo que me permiten es, por ejemplo, el desplazamiento 3D. Yo selecciono este sólido y digo que lo voy a desplazar desde este punto. Fíjense, no me está mostrando lo que es justamente una de las ventajas, que es definir. A ver, voy a ingresar de vuelta. Desplazamiento 3D. Selecciono este sólido. Lo voy a desplazar. Acá, en este paso, en esta versión de AutoCAD, en este paso, yo le puedo decir si lo quiero mover en la dirección de alguno de los ejes en particular o en algún plano. Bien. Entonces me restringe el movimiento a ese, en este caso, al eje X, que fue el que yo le seleccioné. Lo mismo con el giro 3D. El giro 3D me permite girar alrededor de algún eje en particular, algún eje de los tres ejes coordenados en particular, por ejemplo alrededor del eje Y, y una vez que yo lo selecciono, funciona igual que giro. Bien, en el que yo le voy a dar el ángulo de giro que quiero girar, digamos. Por ejemplo, 90 grados. Me quedaría girado 90 grados alrededor del eje Y. Este plano, que antes pertenecía al piso, ahora quedó perpendicular. Bien, con estos comandos están habilitados, obviamente los invito a practicar. En internet se encuentran un montón de prácticas de modelado si quieren ir practicando. Si no, yo les puedo subir algunas también al campus, pero los invito a practicar diferentes modelados y tienen las herramientas necesarias para resolver los próximos prácticos en los que vamos a estar modelando sólidos en 3D. Un abrazo, espero que anden bien y nos vemos en el próximo video tutorial.